Hola, hola. Fíjense, vamos a explicar el tema de cinética para que ustedes, cuando lleguemos a la, estén bien identificados con el tema, cuando lleguemos al aula. Fíjense, en principio debieron ustedes entender que la dinámica se divide en dos partes. Una que es cinemática, que es la parte que hemos tratado hasta ahora, donde los movimientos, las variables del movimiento o el valor de la variable del movimiento no tiene nada que ver con las fuerzas que producen el movimiento, sino que una relación entre la variable y el tiempo. Y en función de esas ecuaciones, que son como estas que estamos señalando acá, en función de esas ecuaciones se dice que la cinemática describe la geometría del movimiento, porque si llevamos estas ecuaciones a un gráfico, siempre nos va a dar un gráfico que define la forma en que la partícula, el auto, la partícula en sí se ha movido, o se ha acelerado, o su velocidad ha cambiado. Entonces la cinética es la parte de la dinámica que analiza el movimiento en función de las fuerzas que lo producen. Ahora, contrario al tema anterior, los temas anteriores, vamos a utilizar el movimiento, a determinar las variables del movimiento, tomando en cuenta las fuerzas que actúan sobre ella. Eso es decir, las causas del movimiento, atendiendo las causas del movimiento. El movimiento es causado por la aplicación de una o varias fuerzas. Fuerzas que contribuyen al movimiento o fuerzas que van en contra del movimiento. Fíjense, recuerden estas ecuaciones, porque siempre el objetivo de nuestro cerebro es determinar las variables de movimiento, que son posición, velocidad y aceleración del movimiento. Y estas ecuaciones que están aquí siempre se van a utilizar, pero en este caso vamos a analizar el movimiento en función de la fuerza que lo producen, y esos resultados pues, pueden entonces, con esos resultados podemos entonces determinar con esas ecuaciones que hay aquí cualquier valor de la variable del movimiento. Entonces vamos a estudiar en este caso, hay varios métodos. En este caso vamos a estudiar el método de la segunda ley de Newton, que se puede aplicar en los tres sistemas de ecuaciones, sistemas de coordenadas que hemos visto o mencionado, porque hemos visto dos nada más: el sistema de ecuaciones perpendiculares, rectangulares o perpendiculares, y el sistema de ecuaciones tangencial normal. Eso es lo que hemos visto en cada clase. Entonces lo vamos a ver entonces en ambos sistemas. Dice la ley de Newton, no sé si recordarán la segunda ley de Newton. Dice que la segunda ley de Newton dice que si una fuerza se aplica, una partícula se aplican fuerzas y la resultante de todas esas fuerzas es diferente de cero, esa partícula se va a acelerar en la misma dirección de la resultante, y esa aceleración será proporcional a la masa. Mírenlo aquí. Dice, la masa m tiene varias fuerzas aplicadas, n fuerzas, y esa n fuerza, cuya resultante es diferente de cero, entonces esa será la resultante, y ese es el vector de aceleración, la masa por aceleración de la partícula. Ese esquema que está aquí, ese esquema es equivalente a ese esquema, indicando que toda la resultante de toda la fuerza que es en ese sentido se ha acelerado, y la masa es la constante, la proporción de esa aceleración. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en este caso, aquí están los sistemas XY, el sistema de coordenadas. Esa curva es la trayectoria de la partícula, y aquí está la partícula. Entonces a la partícula se le aplica una fuerza. En este caso aquí están las componentes de la fuerza, las componentes. Fíjense, hay una componente en X que va a ser igual, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas en X, la componente en X igual a la masa por aceleración en X, y una componente en Y que es igual a la sumatoria de esa componente a masa por aceleración en Y. Mire, estas ecuaciones están aquí. O sea, la segunda ley de Newton se puede escribir de esta manera: sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración.
O sea, sumatoria de fuerza resultante es igual a la masa por aceleración, como habíamos dicho antes. Ahora, fíjense que una fuerza se puede definir por sus componentes rectangulares. F igual a Fx en Y, Fy en J y Fz en K. Y la aceleración también en sus componentes rectangulares. Entonces, si podemos escribir las componentes de la fuerza de esta manera, luego la fuerza sumando todas sus componentes igual a la masa por las aceleraciones. Fíjense aquí, si hacemos una igualdad de cada término a término, entonces fíjense que sumar la fuerza en X igual a masa por aceleración en X, sumar la fuerza en Y, masa por aceleración en Y, y sumar la fuerza en Z por masa igual a masa por aceleración de Z. Los movimientos se pueden estudiar en el plano, por lo tanto podemos hacer cualquiera de esas componentes igual a 0. En este caso, normalmente uno elige el eje Z como igual a 0, de manera que vamos a analizar el movimiento en el eje X y en el eje Y. Cuando decimos vamos a analizar el movimiento, es que el movimiento se puede analizar indistintamente en X y Y. Recuerden lo que pasaba con el movimiento curvilíneo, que también se analizaba en el eje X y en el eje Y, y tendrá su característica. En este caso vamos a analizarlo en el eje X y en el eje Y en función de las fuerzas aplicadas. Entonces este es el esquema, este es el diagrama que podría resumir esas ecuaciones. Aquí sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Sumatoria de fuerza en X es igual a sumatoria a la masa por aceleración en X, y todas las componentes en Y sumadas es igual a la masa por aceleración en Y. Fíjense, nosotros hemos hablado siempre de diagrama de cuerpo libre. En ingeniería, en las mecánicas, en este tipo de temas y de asignaturas de mecánica de Newton, siempre es deseable hacer un diagrama de cuerpo libre. Obviamente algunas cosas no aplican, pero en este caso estos temas sí aplican diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es un dibujo de un cuerpo, y donde se aplican todas las fuerzas o donde se dibujan todas las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo. Imagínense, en este caso es el cuerpo. Fíjense acá. Mire, estoy poniendo un diagrama cualquiera, de un ejercicio cualquiera, y fíjense que el eje X y el eje Y están perpendiculares, pero el eje X no es horizontal. Cuando se hace eso, eso se hace para eliminar, o hacer que la partícula se mueva sobre el eje X, que es en ese caso no es inclinado, pero si giramos el eje, entonces como si fuera en el eje X. En eso eliminamos un movimiento que es en Y. Cuando hagamos un problema, vamos a explicar con más detalle. Fíjate, es un diagrama de cuerpo libre de un auto que sube una cuesta, un plano inclinado. ¿Cuáles son las fuerzas que pueden aparecer? Mira, la fuerza de fricción. Cuando hay fricción, hay una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Fíjate, el movimiento baja a la derecha y hay una fuerza de fricción que siempre se opone al movimiento. Hay un peso, mire, aquí el peso está al revés, tiene la flecha hacia arriba y debe ser hacia abajo. Me explico, el peso debe ser con la flecha hacia abajo, ahí se me quedó al revés, no sé por qué. Entonces, ese peso siempre es vertical, no importa cómo usted haya elegido los ejes, si el peso es vertical. Por lo tanto, tendrían dos componentes, una componente en Y, que en esa dirección, una componente en X, que en esa dirección. Los verdaderos sentidos, en caso de que fuera así, son esos rojos que hemos puesto ahí. Entonces fíjense que hay un peso, el peso W del bloque, que va dentro de las fuerzas aplicadas, y ese peso tiene componentes en X y en Y. Ahora, como hay fricción, entonces hay una normal. Recuerden la fuerza normal. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de donde está aplicado el cuerpo. Es un diagrama de cuerpo libre que uno puede definir decente y que es necesario, atenderlo cuando hace un problema de este tipo. ¿Sí?
Bien, vamos a hacer un problema. Dice, un auto de peso W, un auto de peso W, no estoy dando el peso en una cantidad, sino algebraico. Un peso W se desplaza a una velocidad de 50 millas por hora cuando aplica los frenos. Okay. Un auto, aquí hay un error. Un auto peso W se desplaza a 50 millas por hora cuando inicia aquí está eso. Al iniciar una pendiente de 5 grados y se detiene, luego se detiene. O sea, en este caso lo quiero que se comprenda que el auto va a una velocidad de 1500 millas por hora, quita los pies del acelerador, y entonces deja correr al auto libremente hasta que se detiene. Determina la distancia que se recorre el auto antes de detenerse, al momento de detenerse. El coeficiente de fricción entre las gomas y la carretera es de 0.11. Mire aquí abajo. Es el auto que, mire, es una pendiente de 5 grados. Aquí en ese punto va a 50 millas por hora. Ahí el chofer quita los pies del acelerador, no frena, sino quita el pie del acelerador, lo deja libremente subir y él se detiene acá en ese punto y ha recorrido una distancia. Entonces lo que se quiere determinar es la distancia recorrida por el auto antes de detenerse o al detenerse. Dice aquí análisis. El análisis es comprender qué es lo que pasa con el problema. Ya cuando uno ya queda prácticamente explicado, como yo lo he dicho. O sea, el auto corre, va aquí a 50 millas por hora, quita los pies del acelerador y se deja subir sin que el motor haga fuerza, sin que actúe el motor, la aceleración del motor, y se detiene ahí. Se quiere determinar qué distancia ha recorrido eso. Fíjense que aquí que ha recorrido antes de detenerse. Entonces, estoy divagando aquí ahora. Entonces, fíjense una cosa. Hay que observar que ese movimiento es uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque se detiene. Ahí hay una aceleración negativa. Es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces me piden la distancia. Cuando me piden la distancia, recuerden que hay tres ecuaciones para el movimiento uniformemente acelerado. Esas ecuaciones, una de ellas es esta. B cuadrado es igual a peso cero cuadrado más 2 veces A por X menos X sub 0. Ese X menos X sub 0 es la distancia. Puede ser la distancia. Si despejamos de aquí de esa ecuación, entonces queda que X menos X sub 0 igual a D, igual a la distancia buscada, es igual a B cuadrado, B final, menos B inicial entre 2 veces la aceleración. Aquí esa es la solución del problema, esa distancia. Ahora, ¿qué tenemos de ahí? Tenemos la velocidad inicial, la velocidad final, pero no tenemos la aceleración. De esta ecuación tenemos la velocidad inicial, que es los 50 millas por hora llevada a pie por segundo, velocidad final, que es 0, velocidad final, que es 0, porque se detuvo, velocidad inicial, que es 50 millas por hora llevada a pie por segundo entre 2 veces la aceleración. Aquí me falta la aceleración. De tal manera que si me falta la aceleración, tengo que buscar un método de cómo determinarlo. Y aquí vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Dice, observemos que solo falta la velocidad, la aceleración. Solo falta la aceleración porque las velocidades que están ahí. Mire, la velocidad es de 3.5 pies por segundo, según pasándola de 50 millas por hora a pie por segundo. Entonces, vamos a ver aquí. Comenzamos el problema, ya entendido el problema y vista la solución aquí, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Fíjense que el movimiento está en esa línea, una línea inclinada a 5 grados con respecto a la horizontal. Y vamos a tomar el eje de coordenada exactamente perpendicular a esa línea. Mira aquí, el eje Y y el eje X. Eso se hace para evitar que haya movimiento en el eje Y. Mire, en el original esa línea es inclinada porque hay movimiento combinado en el eje X y en el eje Y, una combinación de movimientos, ¿verdad que sí? Entonces por eso
sale esa inclinación acá. Esa es la inclinación de la pendiente. Ahora, si usted dibuja sus ejes en este sentido perpendicular y en la línea de movimiento, entonces es como si usted bajara ese eje aquí abajo, entonces no solo hubiera movimiento en X, ahí solo va a haber movimiento en X, pero el eje está girado. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el peso, sobre el auto? Fíjense, vamos a comenzar con la de fricción. Hay fricción. Si hay fricción, entonces hay una fuerza de fricción. Hay algunos problemas, puede que no exista la fuerza de fricción, por lo tanto no se pondría. En este caso sí hay fuerza de fricción, mírenla aquí. Y si hay fricción, necesariamente hay una normal, porque la fricción está en función de una fuerza normal que depende del peso del peso del cuerpo. Y está la fuerza del peso precisamente, ¿ya? Aquí. Ahora el peso siempre es vertical y la fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie que contiene el objeto. De manera que aquí observe que si es vertical y el eje Y y X se han inclinado, hay un ángulo entre el peso y el eje Y. Mírenlo aquí, ese ángulo. Ese ángulo es el de 5 grados, que no está puesto ahí, pero que es de 5 grados que corresponde a la inclinación de la superficie. Entonces, en ese sentido, el peso va a tener dos componentes, una en X y una en Y. Observe, mire que la componente en X tiene un sentido opuesto al movimiento, porque el movimiento es hacia allá, correcto. Y entonces el eje aquí, la componente en Y, acá abajo, es entonces en sentido del eje Y. De ahí que entonces haces un diagrama del cuerpo libre. Aquí está la fuerza de fricción, la fuerza normal, el peso que se cambia por sus dos componentes, una en X y una en Y. Ahora se aplica la segunda ley de Newton en ambos ejes, someter la fuerza en X y en X. Vamos a ver. Entonces aquí, someter la fuerza en Y. Dice que someter la fuerza en Y es igual a la masa por aceleración en Y. Sin embargo, debido a que nosotros tomamos el movimiento en el eje X, no hay movimiento en Y, por lo tanto no hay aceleración en Y. Y se puede decir que la someter la fuerza en Y es igual a 0. Ahora, aunque sea igual a 0, hay fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Está N y está WY. N y WY. Entonces, sumando la fuerza, dice que N menos WY es igual a 0. De ahí que N es igual a WY. Y eso sí, WY es igual a W coseno de teta. WY, esa componente es igual a W por el coseno de teta. Dejamos esa ecuación aquí. Ahora vamos a sumar fuerzas en X. Igual la masa por aceleración en X. Sin embargo, como no hay aceleración en Y, toda aceleración en X, usted puede decir en ese caso que la sumatoria de fuerza en X es igual a masa por aceleración. A masa por aceleración le puede quitar este X ahí. Se puede escribir masa por aceleración, porque toda aceleración es en X, porque no hay aceleración en Y. Entonces, sumando fuerzas en X, ¿quién está en X? WX y fuerza de fricción. En X, miro aquí en ese sentido, WX y F y la fuerza de fricción. Las dos son negativas porque están en contra, sentido contrario al movimiento. Entonces, menos FR menos WX es igual a masa por aceleración. Ahora, la masa es igual a W sobre G. Yo no sé el peso, a mí no me dieron el peso, simplemente me dijeron que era W. Ahora, masa es igual a W sobre G, recuerdan eso. Esa es la ecuación ahora. Ahora, ¿cómo determinamos FR? La fuerza de fricción es igual a μ por N, recuerden, eso hay que recordarlo. La fuerza de fricción es igual a μ por N. μ es el coeficiente de fricción y N es la normal. Ahora, de la normal tenemos que la normal es igual a W coseno teta. Por lo tanto, FR es igual a μ W coseno teta. μ, que es el coeficiente de fricción, es igual a 0.11. W es ciencia W, porque no me lo sé, y coseno y teta es coseno de 5. Eso da igual, eso que está ahí da igual 0.1095 W. W que es, eso en libra, eso es el W que es el peso, en función del peso. También WX es igual, entonces si vamos acá al gráfico, si eso es el ángulo teta, WX es igual a W por el seno de teta. Ustedes pueden hacer un grafiquito más claro por ahí de eso y lo pueden entender bien. WX es igual a W seno de teta es igual a W seno de 5, que es teta.
y es igual a 0.087 por W. Sustituimos todo eso en la ecuación original de someter la fuerza en X, aquí. Entonces, aquí está el FR, una fuerza de fricción, menos ese valor que es menos 10.95 W menos WX igual a W sobre G por A. En este caso vamos a ponerle aquí un paréntesis para que un paréntesis W por A, para que no, aquí se ve mejor, aquí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Recordemos, estamos buscando la aceleración. Recuerden que en la ecuación original de la distancia solo faltaba la aceleración. Y si aquí aquí podemos eliminar W, miren, cuando no da un valor de una variable, es porque posiblemente se elimina. Aquí si se divide entre W, todo se elimina. ¿Por qué? Porque está en todos los términos de la ecuación. Y entonces queda que A es igual a esa sumatoria que está ahí, que da 0.182 por G. ¿Y quién es G? G es la gravedad y es igual a 32.2. Verá que la aceleración es igual a menos 3.80 pies por segundo al cuadrado. Luego esa aceleración simplemente se sustituye en la ecuación. Pero aquí D es igual a B cuadrado final, que es 0 al cuadrado, 0 menos B sub 0 al cuadrado, que es 73.35 al cuadrado, entre menos 2 veces la aceleración, y da la distancia de 710.82 pies. O sea, el auto se desplazó 710.82 pies cuando dejó de acelerar el motor sobre la pendiente de 5 grados. Correcto. Dice aquí determinar la distancia que recorre el auto el problema anterior. Si su peso es de 2.400, bueno, eso simplemente sustituir el peso por su igual. Ustedes se lo pasen ustedes sin problema ahí. ¿De acuerdo? Bien. Nos tenemos aquí para que el video no sea tan largo y puedan chequearlo mejor. Seguimos de luego.